Reporte 100. Alfredo Manrique Rangel, astrofísico y comunicador de la ciencia de Sonora, está con nosotros esta mañana. Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy bien, desvelado, pero bien. Sí, ayer en la madrugada fue el eclipse, ¿no? Sí, la madrugada del lunes al martes, sí, del día 8 de noviembre. Tuvimos eclipse de luna. De la noche del lunes a la madrugada del martes. Así es. Y la parte más fuerte fue como a eso de las 3, 4 de la mañana, ¿no? Así es, empezó relativamente como a la 1, más o menos, duró alrededor de 5 horas el eclipse, y la parte pues más interesante, que es cuando ya pasa por la sombra formalmente de la Tierra, se empezó a observar alrededor de las 2 de la mañana, 2:30 más o menos. Duró hora y media el eclipse completo, entonces tuvimos a las 3 de la mañana hay que andar levantándonos. ¿Dónde lo viste? Desde casa. ¿Desde tu casa? Sí. ¿Te subiste al techo? No, desde el porche de la casa. Los eclipses de luna, para quienes lo pudieron ver y para quienes no se hayan enterado, son estos fenómenos astronómicos que se pueden ver prácticamente desde cualquier lugar, independientemente si hay o no contaminación lumínica. Las estrellas, por ejemplo, usualmente no las podemos ver a simple vista por las luces de la ciudad, pero en este caso no hay problema, se puede ver desde cualquier lado. Lo que pasó, así como para explicar de forma muy general esta madrugada del día de ayer, fue que la Tierra se interpuso entre el Sol y la Luna y proyectó su sombra contra nuestro satélite. Entonces, a ver, más despacito. Calmado, cerebrito. A ver, sí, vamos. Más despacito. Vamos. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo fue? Ok, la Tierra ¿sí? Se pone entre medio del Sol y la Luna. Sí. Entonces, como le pega el Sol a la Tierra, proyecta su sombra sobre la Luna. Sí. O sea, la Luna técnicamente está pasando sobre la sombra de la Tierra, que siempre está ahí, pero debido a una inclinación de la órbita de la Luna, no todas las lunas llenas tenemos eclipses. Sí, ¿por qué le dicen luna de sangre? Eso es un fenómeno muy interesante que tiene que ver por la misma razón por la que vemos los atardeceres rojos o los amaneceres rojos. La luz tiene esta propiedad que se llama refracción, que cuando entra a un medio distinto, por ejemplo en un vaso con agua lo podemos ver, cambia su dirección y vemos que se deforma. Cuando ocurre esta deformación es equivalente a que esté pasando por un cristal y ocurre el efecto de los arcoíris. Entonces el efecto de los arcoíris se produce porque la luz azul se mueve en un ángulo diferente al ángulo que se mueve la luz roja. O sea, cada color tiene un ángulo característico. Entonces coincide que cuando la luz del Sol pasa por la pequeña capa de atmósfera que tiene la Tierra en comparación con su cuerpo masivo, o sea, con el tamaño de la Tierra, la luz roja se desvía hacia la Luna, hacia la sombra, digamos. Entonces no es una sombra completa la que proyecta la Tierra. O sea, todo el tiempo la luz del Sol pues que proyecta esta sombra produce una sombra rojiza. Entonces cuando pasa la Luna por encima de esta proyección, lo que estamos viendo es la atmósfera de la Tierra proyectada sobre la Luna. O sea, sí. Entonces, por ejemplo, cuando haya erupciones volcánicas muy intensas o por ejemplo, hace unos años que tuvimos unos fuegos en California muy grandes, cuando se contamina la atmósfera de la Tierra, el color de la sombra cambia. O sea, se vuelve más oscura o más clara dependiendo de la sanidad, digamos, de la atmósfera de la Tierra. Entonces, por eso es que se ve roja, por el mismo efecto de refracción, de desvío de la luz que ocurre al atardecer. Entonces está ahí pasando una situación muy interesante. Sí, ¿cada cuánto tiempo ocurre un eclipse de luna? Ocurren alrededor de 2 veces al año. Sí. El próximo eclipse, de hecho aquí traigo el dato, va a ser, me parece, en el próximo año en abril. Bueno, en abril el de Sol, pero como te comentaba ahorita fuera del aire, 2 semanas después se produce el de Luna. O sea, cuando hay uno de Sol, a las 2 semanas viene uno de Luna. Así es. Sí. Que tiene que ver con este alineamiento que te comentaba de la órbita. Entonces, la Luna se pone entre el medio de la Tierra y el Sol para el de Sol. Y 2 semanas después, cuando pasa hacia el otro lado, hacia atrás de la Tierra, digamos, es cuando se produce el de Luna. Entonces, el próximo que vamos a tener es en mayo, el 5 y 6 de mayo, pero ese va a ser un eclipse que de hecho va a ser penumbral, o sea, no se va a alcanzar a ver la luna de sangre. Y el próximo que vamos a tener de este mismo tipo, que es un eclipse total de luna, va a ser hasta el año 2025. ¿Hasta 2025? Hasta 2025. Sí. Entonces, o sea, lo interesante con este eclipse que tuvimos la noche de ayer fue que es el último eclipse de luna
total que vamos a poder apreciar dentro de los próximos 2 años. Sí, los mayas ya esto lo tenían bien calculado, ¿verdad? Sí, la geometría, para poder predecir los eclipses lo único que necesitamos es entender que cómo se mueven los objetos en el cielo, que la Tierra le está dando vueltas al Sol y que la Luna le está dando vueltas a la Tierra, y entender que hay unas pequeñas inclinaciones. Entonces, cuando se empieza a aplicar geometría a esto, se pueden predecir. Los mayas eran buenísimos para esto, entonces sí lo tenían. Eran los mejores astrónomos del mundo, ¿no? Pues en su época sí. En su época eran los mejores. O sea, en la Edad Media estaban todavía peleándose con si la Tierra era plana. No, la Tierra redonda, esa sí la sabemos desde hace como 2000 años, pero el sistema heliocéntrico, el que pone al Sol No, pues acuérdate que Cristóbal Colón decían que... Esa es una ficción. El tamaño de la Tierra era lo que alegaba Cristóbal Colón. Sí, pero la redondez de la Tierra, de hecho, Cristóbal Colón, y en esa época se conocía, el asunto era que había un océano muy grande, según ellos, entre Europa y la India. Y la India. Sí, claro. Pero, y de hecho, justamente ahorita que estamos platicando sobre la redondez de la Tierra, los eclipses de luna son un muy buen ejemplo de cómo probar que la Tierra es redonda. En caso de que alguien ande dudando por ahí, la sombra se alcanza a ver ¿A poco redonda. a estas alturas todavía hay alguien que dude que la Tierra es redonda? Todavía hay personas que creen en la Tierra plana. Y pues es uno de los memes que salen por ahí. Neil deGrasse Tyson compartió la imagen en su cuenta de Twitter de un eclipse de tierra planista, donde se ve nada más una rayita, pero los eclipses de luna, de hecho, es donde podemos ir viendo con mosaicos de fotografías la redondez de la Tierra. Sí, así que hasta 2025 habrá otro eclipse similar como el que tuvimos la madrugada de ayer. Así es, pero a cambio tenemos un par de eventos muy interesantes el año 2023 y en 2024. En 2023, en octubre, tenemos un eclipse anular de Sol que se va a ver en la República Mexicana, en particular en la península de Yucatán se va a ver muy bien. Aquí lo vamos a ver como un eclipse parcial, pero el evento que se va a llevar el premio va a ser en 2024, el 8 de abril, tenemos el eclipse más largo del siglo, el eclipse solar más largo del siglo, que se va a ver en Sinaloa, Durango y Coahuila. Entonces, para todas las personas que quieran ver un fenómeno que es único en la vida, les recomiendo que vayan apartando la fecha en abril. ¿Para cuándo un eclipse es que se queda oscuro todo? Ese es. ¿Cuándo es? El 8 de abril del 2024. 2024. El último fue en los 80s, ¿no? El último que pasó por aquí en México fue en el 91. 91, sí, que yo pasó me acuerdo. Por La Paz. Sí, 91, me acuerdo. Sí. Entonces... Tú no nacías, yo creo. No, ya había nacido. ¿Ya habías nacido? Sí, creo que somos de la edad. Ok. Y hubo uno anular en el 94. Entonces vamos a tener uno anular el próximo año, el 2023 en octubre. Pero el bueno va a ser en abril 8 del 2024. Es el gran eclipse de México, el gran eclipse del siglo. Es un eclipse muy largo. Va a durar alrededor de 6 minutos, que es un tiempo inmenso, que es donde se va a hacer de noche. Sí. Durante 6 minutos abril 8 del 2024, en año electoral, en plena elección presidencial. Imagínate. Así es. Vamos a ver si podemos organizar algún eventillo por allá. Sí. Pero pues ahí vamos a estar al pendiente. Muy bien. ¿Cómo te seguimos en redes? Alfredo Manríquez Rangel, astrofísico y comunicador de la ciencia. Claro, para preguntas, dudas que tengan sobre astronomía, ciencia y otras cosillas por ahí, me pueden seguir como @astroalfredo en Facebook, Twitter e Instagram. Entonces ahí estoy a sus órdenes. Muchas gracias, como siempre, Alfredo. Gracias, Juan Que Carlos. te vaya muy bien. Gracias. Reporte 100.